tiempo, y ya en la década del 50 y del 60 tenemos la obra, yo diría, la obra insuperable, majestuosa y única de Juan Alejandro Ápola. ¿Quién era Juan Alejandro Ápola? No era uruguayo, no era argentino, no era americano, ni siquiera hablaba español. No habla español. Juan Alejandro Apoland era un inmigrante, de esos que vinieron huyendo de la guerra Sí. y más concretamente del nazismo. Él era de origen judío, era licenciado en filosofía de la Universidad de Leipzig, hablaba francés correctamente, hablaba inglés, ¿verdad? Era un gran humanista, pero nunca había pisado la América del Sur y no tenía ningún interés, ¿no? Por supuesto, estaba muy lejos de su norte. Lo cierto es que con el advenimiento del nazismo y cuando la situación ya se hizo insostenible, él y su señora, ya con hijos pequeños, él le dice a su señora, tenemos que irnos de Alemania. Y la señora le dice, no, tenemos que irnos de Europa. Y Apolan tenía un primo en Buenos Aires, Ah, que estaba en el comercio de las telas, tenía una casa, en fin. Y cuando tomó la decisión de radicarse aquí, o por lo menos de intentar hacer el nexo con su primo, le escribe una carta a su primo residente en Buenos Aires y se la escribe en español. Una carta donde le confiesa, dice, hace solo 3 meses que me he ocupado de esta lengua. Y la escribe en un español perfecto. wow. Por supuesto, no existía ni el Google Translator ni nada. O sea, no me preguntes cómo lo hizo, pero 2 cartas perfectas que las publicamos gracias a su hija, que nos las cedió, están en una revista nuestra, y ahí ya, con esa pauta, te da una idea del genio Claro. del intelecto de don Juan Alejandro Ápola, ¿no? En 3 meses dominaba muy bien un idioma. Uno diría, bueno, hablaba francés, sí, sí, perfecto, pero de todas maneras, del francés al español, yo no veo a ningún francés que en 3 meses pueda redactar 2 cartas, aparte con términos, digamos, de una lengua culta, ¿no? Sí. Así que Apoland viene acá, al Uruguay, ya te digo, porque su primo le dice, bueno, mira, dice, yo te voy a dar la posibilidad porque quiero abrir una filial en Montevideo y te voy a dar la dirección de esa filial. Pero sabía que si no funcionaba, el primo la iba a cerrar y él quedaba sin trabajo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que le fue bien y por supuesto, él nunca pensó en la década del fines del 30 y del 40, sus hijos aún eran chicos, nunca pensó en hacer genealogía, ni mucho menos porque él no era genealogía. El tema vino después, cuando su hijo mayor se casa con una criolla, felizmente para nosotros, ¿no? Criolla de larga data, descendiente de los Lezica y de varias familias de Buenos Aires, ¿no? O sea, tenía Ah, un árbol genealógico muy interesante su nuera, y él haciendo el árbol genealógico de sus nietos, se entusiasmó tanto que terminó haciendo el génesis de la familia uruguaya. sí. Utilizó por metodología los 40 primeros años de la catedral, o sea, de la iglesia matriz, relevó todas las fichas de los primeros 40 años y allí fue armando su majestuosa obra que es el Génesis de la familia uruguaya, su primera edición de 1966 y la segunda, que no llegó a verla porque falleció antes, que es de 1979. Ya la tenía pronta en el 75, pero se publicó a instancias del Instituto de Genealogía en el 79. O sea que Apoland ni siquiera pudo ver la segunda edición, que te repito, es la mejor obra de genealogía existente en Uruguay y me atrevo a decirte una de las más grandes obras en toda América. Y si uno toma conciencia
del periodo en que fue escrita, o sea, en la década del 50 y del 60 y principios del 70, donde no había ni cámara fotográfica, ni internet, ni fotocopiadora, él no tenía una cátedra, porque hoy uno desde una cátedra le pide a los alumnos, bueno, trabajen tal tema, y después el docente se queda con esa labor, ¿no? O por lo menos, aunque cite a los alumnos, ya tiene un trabajo de campo ganado. O sea, hay equipos, hoy en día tenemos equipos. Bueno, en esa época estaba él solo porque nadie hacía genealogía.